Hola, ¿qué tal? Este ya es nuestro tercer video de estos temas de bacteriología. Bueno, si no has visto los otros, te los recomendamos. Ya tenemos el video de Streptococcus, Estafilococcus, y en este caso vamos a hablar de lo que es el rol de la microbiología, lo que es el huésped y lo que son las bacterias en este caso. Muchos nos hacen una pregunta, y es que ¿cuántas bacterias hay en la Tierra? Pues, incontables, infinitas. Algunos científicos hoy en día hablan de 1000 millones de bacterias, pero muchísimas no cultivables y por lo tanto no están registradas. Otros científicos indican que son 8300 especies bacterianas registradas e identificadas. Bueno, dentro de la bacteria se conoce que es más simple y abundante de los órganos y puede vivir en agua, tierra, mar, materia orgánica en plantas y animales. Los microorganismos que habitan en el ser humano, en caso de se estima pues que existe en el ser humano, el número de microorganismos que contiene uno solo individuo supera a la población mundial varias veces. Es decir, hay microbios inofensivos, otros útiles, algunos son dañinos y otros cambian de comportamiento al variar su entorno. Hay microbios patógenos más potentes que otros. Dentro de la ecología microbiana, en el cuerpo humano, los microorganismos pueden estar como flora transitoria, flora residente o normal, potencialmente patógena o patógenos estrictos. La flora normal, en este caso los microorganismos que viven temporal o permanente en nuestro cuerpo o en los individuos sanos de la población. Se aprovechan de los nutrientes que se encuentran en nuestro organismo, pero no nos hacen daño. La flora bacteriana normal tenemos tanto en la boca, tracto respiratorio, piel, tracto urogenital y lo que es el tracto digestivo. Aquí miramos una micrografía electrónica de una secreción transversal de mucosa de colon de rata. La cantidad de bacterias que están adheridas se pueden observar. Bueno, los microorganismos de la flora normal simultáneamente obtienen beneficios de nosotros y a nosotros, bueno, nos benefician también. Las bacterias de la flora normal participan tanto en los metabolismos de los alimentos, proporcionan factores de crecimiento, protegen contra infecciones por microorganismos virulentos y estimulan la respuesta inmune. Las bacterias de la flora normal compiten con los patógenos, compiten por los sitios de unión, producen bacteriocina, disminuyen los nutrientes esenciales, producen sustancias tóxicas. En el caso del ácido láctico, estimulan anticuerpos naturales. También las bacterias de la flora normal son potencialmente patógenas, en este caso oportunistas. Son benéficas en un sitio, pero si se van a otro sitio nos pueden producir una enfermedad. Colonizan el organismo cuando fallan las defensas, generalmente son de la flora normal, en el caso de la Klebsiella, el Escherichia coli, el Staphylococcus, entre otras. Algunos patógenos estrictos son microorganismos estrictamente patógenos, tienen una capacidad de producir enfermedad, producen de fuentes exógenas, adquiridos por un contagio, presentan factores de virulencia o propios o cuadros clínicos específicos, como el caso de la salmonela, la shigella, la neisseria. En este curso, estas clases que estamos dando de bacteriología, también vamos a hablar de todo este tipo de bacterias, entonces así para que, bueno, estén pendientes. Las bacterias patógenas, algunos científicos indican que son 8300 especies bacterianas registradas e identificadas, pues eso es lo que se maneja. Pero dentro de las bacterias patógenas, casi 200 especies de bacterias afectan al ser humano, es decir, son causantes de enfermedades. El efecto patógeno varía mucho en función a la especie y depende tanto de la virulencia de la especie en particular como las condiciones del organismo huésped. Los microorganismos llegan a causar una enfermedad. Quiere decir que el resultado de un conjunto de complejos de interacciones entre la bacteria y el huésped que interactúan al colonizar. Los seres humanos han desarrollado diferentes formas para defenderse de patógenos potenciales.
bacterias han sido evolucionando para superar estas defensas. Dentro de la infección es cuando una bacteria crece y se multiplica dentro de un huésped. Se dice que este huésped tiene una infección. La enfermedad infecciosa es cualquier desviación de la salud del hospedador produciendo daño funcional y estructural. Todo organismo que produce una enfermedad infecciosa se llama patógeno. Bueno, ya un grado a nivel de expresión de la patogenicidad de los agentes microbianos se denomina virulencia. Los factores bacterianos determinantes de una enfermedad infecciosa, ya sea ser transportado al huésped, adherirse, colonizar o invadir al huésped, multiplicarse o complementar un ciclo de vida, evitar los mecanismos de defensa del huésped, una lesión al huésped. En el caso de los microorganismos expresan numerosos factores de virulencia que determinan invasividad, infectividad y el potencial patógeno. El huésped en este caso presenta numerosos mecanismos de defensa, ya sea las barreras de defensa como en el caso de la piel, la mucosa, los tejidos, la vía respiratoria, gastrointestinal y el tracto urinario. Dentro de las defensas de la piel y mucosa, que también se conocen como barreras, están los sitios a nivel de la piel, puede ser la sequedad, acidez, descamación celular, floral resistente. Presentan funciones. En el caso de la sequedad es un bacteriostasis, Está la descamación celular, que en el caso que remueve la bacteria. Está la flora resistente, que es una competencia, y están los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas, que estos segregan enzimas que son bactericidas. Siempre hablando de la piel y la mucosa, a nivel se encuentra también de la mucosa la mucina, que atrapa la bacteria. Segrega mucos también, que impide la adhesión y ayuda a atrapar. A nivel de la membrana de la mucosa está la descamación celular, que remueve las bacterias, la continuidad, que evita la invasión entre células y células. A nivel de células, ya hablando del sistema inmune, están las defensas de tejido, es decir, los leucocitos, los polimorfos nucleares que se encuentran tanto en sangre y en tejido, son encargados de fagocitar y matar a las bacterias. Los monocitos son débiles en fagocitosis. En caso de los macrófagos sí son fagocitan en este caso, y se encuentran en mayor cantidad de tejidos. Las vías respiratorias presentan como un conducto tortuoso con moco, latidos coordinados de los pelos nasales, que esto evita la evasión de agentes extraños. En el caso del tracto gastrointestinal, tanto la acidez del estómago, enzimas pancreáticas, bilis, secreción intestinal, peristaltismo, desprendimiento anormal de células. Esto ayuda a evitar esta evasión de microorganismos extraños. En el caso del tracto genitourinario, está la longitud de la uretra, la acidez vaginal, efectos de arrastre de la vejiga en la orina. Bueno, otras barreras del huésped para impedir una enfermedad infecciosa son el caso de las células especializadas de las diferentes mucosas en la actividad mecánica de la depuración de células ciliadas. Es importante la temperatura corporal, pH extremo, enzimas diversas, ondas peristálticas. Los factores que afectan la resistencia del huésped influye la edad, el estado nutricional, la presencia de enfermedades crónicas debilitantes, en el caso de los pacientes que presentan diabetes, enfermedades cardiovasculares, neoplasia o deficiencias por mala nutrición. Dentro de los factores que afectan a la resistencia del huésped también están usos de agentes terapéuticos, ya sea a corto o a largo plazo, como el caso de la radioterapia, las quimioterapias, los corticoides, inmunosupresores y los antibióticos. También la ingesta de alcohol y drogas, que son otros factores también, como factores como traumatismo, tensión física y emocional.
Los factores que afectan la resistencia del huésped, la presencia de material externo en el sitio de la infección, en el caso de prótesis, catéteres y sondas. Esos ayudan a que las bacterias puedan ingresar. Los mecanismos de patogenicidad, la relación entre un hospedador y un patógeno es dinámica, puesto que cada uno modifica las actividades y las funciones del otro. El resultado de una infección depende de la virulencia, el patógeno y el grado relativo de la resistencia a la susceptibilidad del hospedador. Existe una relación del huésped y el microorganismo, es decir, el número de huésped más la virulencia bacteriana van a presentar factores de virulencia, mediante que el huésped va a presentar una resistencia del huésped como unas defensas. Después de la invasión del microorganismo, siguen multiplicándose y se desbordan las defensas del huésped. Esto ya se le conoce como una enfermedad que puede conllevar a la muerte. Llega a un equilibrio con el huésped, una infección crónica, el huésped erradica el microorganismo que no se enferma. Y también están factores de virulencia de los microorganismos que promueven la colonización, la permanencia y las funciones de la bacteria infectante. Es decir, presentan un daño al huésped. Los factores de virulencia son muchos, que tanto se encuentran, podrían ser los flagelos, las exotoxinas, las endotoxinas, los antígenos, entre otros. Los factores también, como en el caso de Pilis y otras adhesinas, que son adherencias a la mucosa, la movilidad, la quimiotaxis, que al encontrar la mucosa, las proteasas que evitan ser atrapados, los sideróforos, que presentan la adquisición de hierro. Una bacteria presenta un lugar de liberación del sideróforo junto cuando estamos hablando del hierro unido a las proteínas del huésped. La liberación del sideróforo hace que el hierro presente lo que es el receptor del sideróforo y con facilidad va a presentar metabolismo por la transferrina, y de esta forma las bacterias se aprovechan de este mineral. Hoy existen factores de virulencia, como el caso de la cápsula, que es la prevención de la fagocitosis, la alteración de los lipopolisacáridos, que presentan una resistencia al suero, las proteínas tóxicas que presentan las bacterias, en este caso presentan una inhibición y muerte de fagocitos, la variación de antígenos de superficie, que presentan una evasión de la respuesta inmune al no quedar reconocido, y el CA5 peptidasa, que es una interferencia con la función del sistema de complemento. Los factores de virulencia que dañan al huésped, por ejemplo, las exotoxinas, desorganizan las membranas, las enzimas hidrolíticas son proteasas y hialuronidasas de NSasa, las respuestas autoinmunes, en el caso de los superantígenos, endotoxinas y la coagulación intraocular. Dentro de la patogénesis de una bacteria puede conllevar a una patogénesis mediada por las bacterias, en el caso de una secreción de toxinas que va a presentar un daño tisular, o presenta una patogénesis que ya sea mediada por el huésped, que va a presentar el antígeno maloleucocito, y como resultado del sistema inmune va a presentar también un daño tisular o una inflamación prolongada. La clasificación de las enfermedades según el papel del agente patógeno: se clasifican infecciones que son causadas por el crecimiento y multiplicación del agente patógeno, intoxicaciones que se originan como consecuencia de la entrada del huésped en una toxina específica. Entre las etapas de la enfermedad infecciosa están la puerta de entrada, está la colonización y adhesión de las bacterias, la multiplicación y evasión, cuando causan el daño y cuando son eliminadas o se diseminan. La puerta de entrada, todos conocemos, puede ser aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato genitourinario, heridas, mordeduras, conjuntivas a nivel de la vista, aunque también, como lo dije anteriormente, por medio de instrumentos que se utilizan, como el caso de los catéteres, entre otros. Bueno, si dentro de la puerta de entrada del microorganismo está la vía exógena, que es por medio de inhalación, contacto directo o indirecto, una inyecta, una inoculación, y a nivel de vía endógena, que son la rotura de unas barreras naturales, como el caso de una rotura en la piel, una herida, una modificación de los mecanismos de defensa del huésped, es decir, cuando los pacientes son inmunodeprimidos. Dentro de las vías de transmisión a nivel directo está el contacto físico, cuando se presenta por relaciones sexuales, sin contacto físico también cuando
son a nivel por otros factores, ya sea por el aire. Están también los indirectos, que son los vectores mecánicos y biológicos. Cuando hablamos de vectores mecánicos, estamos hablando, por ejemplo, de las agujas, estamos hablando de las personas que usan piercing, entre otros artefactos. Y los vectores biológicos, como de todos sabemos, son diferentes microorganismos que también nos pueden, por ejemplo, la picadura de un mosquito, entre otros, pues. Las etapas de una enfermedad infecciosa: en caso de una infección, se une al principio, después coloniza y crece, presenta una invasión, una reproducción, como resultado de tener una diseminación, una enfermedad donde causa un daño a nivel local y después una diseminación, y por último la eliminación. Los pacientes con enfermedades infecciosas su diagnóstico a nivel microbiológico se realiza mediante lo que son, la ruta microbiológica es el aislamiento, identificación, pruebas de susceptibilidad y antimicrobiana. En este caso los cultivos. También están las rutas inmunológicas, que es la búsqueda de antígenos, la búsqueda de anticuerpos, la IFI, que es ELISA, CIE, aglutinación y coaglutinación. Y también se estudia hoy en día lo que es por medio de la ruta genética, que son por sondas de anticuerpos nucleicos, PCR, perfil de plasmidos. Dentro de la interpretación de los resultados, en el caso de los cultivos, un cultivo positivo debe demostrar claramente la presencia de qué microorganismo es. Con los anticuerpos, la titulación de anticuerpos son 0 conversiones mayor de 3 títulos entre fase aguda y covalesciente, se confirma el proceso de infección. Y de la sonda PCR, cuando da positivo en el caso de a nivel genético, que son microorganismos presentes viables o no, con una contaminación o colonización de una infección. ¿Cómo identificamos una bacteria, una especie de una bacteria? Bueno, los métodos microbiológicos convencionales del cultivo, aislamiento e identificación. Dentro de los rasgos estructurales están las formas, el tamaño, el movimiento, la coloración de grano, el desarrollo macroscópico. Dentro de los rasgos bioquímicos están las necesidades nutricionales, productos finales, como son las pruebas bioquímicas. Y están las características fisiológicas, como el caso de la necesidad de O2, de temperatura, de pH. La respuesta del agente antimicrobianos. La metodología de microbiología convencional del cultivo, aislamiento e identificación se realiza en diferentes fases y diferentes procesos. Existe la automatización en el diagnóstico microbiológico hoy en día, que esto hace que los cambios de la impedancia eléctrica, como el caso del bactómetro, están las medidas de compuestos radioactivos, como el caso del BATEC, están las tecnologías combinadas como el BITEC, Biomedic. Aquí podemos ver los diferentes equipos que hoy en día se utilizan, que procesan, en el caso de 120 muestras simultáneamente, identifican 155 especies de enterobacterias y 136 de no fermentadores. Es decir, hoy en día la tecnología nos facilita con una mayor rapidez, mayor organización y mayor cantidad de estudio a nivel de una población para identificar qué tipo de bacteria es. Existen hoy en día también las que son las pruebas rápidas semiautomatizadas, como el caso del sistema multitest, que son pruebas de susceptibilidad ATB con identificación de bacterias. La identificación microbiana por Maldi-Torff, que es otra muy importante, que es la recuperación de una colonia aislada, una realización de un espectro de masa y una comparación con las bases de datos, y al final se entregan los resultados confirmatorios de la especie de la bacteria. Dentro de los análisis de la secuencia del gen del 16S-rRNA, la caracterización de las comunidades bacterianas utilizando técnicas moleculares convencionales y bioinformáticas, la comparación de secuencias de ARN, 16S, permiten establecer las relaciones filogenéticas existentes entre el organismo procariota utilizando programas informáticos para celebrar finalmente los coeficientes de asociación. ¿Cómo evoluciona una bacteria? Bueno, esta es una buena pregunta, ya que es un fenómeno esencial de la evolución con carácter de ley general, que se define como la reproducción diferencial de los genotipos en el seno de una población biológica.
Bueno, las bacterias por un proceso dinámico desarrollan estrategias continuamente para sobrevivir. En el laboratorio de microbiología debe estar preparado para establecer la etiología y determinar el comportamiento antimicrobiano. Los virus y las bacterias caen del cielo. Este es un estudio de febrero del 2018 donde confirman científicos de que la investigación es realizada por científicos canadienses y estadounidenses y españoles que brindó una explicación sobre por qué los virus y una identificación genética muy alta pueden encontrar un entorno muy distante y diferente. Esto se debe también a lo que es a nivel de la atmósfera, que se ha comprobado que se encuentran muchas bacterias. El papel del laboratorio de bacteriología debe estar contribuyendo a identificar y a caracterizar el agente etiológico, simplificar el tratamiento, ayudar a la medicina preventiva, evitar la aparición de brotes y epidemias, evitar la diseminación de cepas multiresistentes. Es decir, es una gran responsabilidad para el bioquímico, para el bacteriólogo, lo que es el trabajo con este tipo de bacterias, porque de él muchas veces está una decisión de un médico, muchas veces el médico confía plenamente, no es muchas veces, sino que sí tiene que ser la confianza en este caso del bacteriólogo, de su diagnóstico. Y esto recordemos que como punto final lo que todos nosotros como trabajadores de la salud, nuestro principio es salvar vidas. Entonces, entre mejor hacemos nuestro trabajo, nos va a ayudar de una manera a sentirnos más satisfechos y ser un poco más responsables, ya que, bueno, no quiero ser un poco grosero, pero hoy en día se ha conocido que hay muchos casos de negligencia, han habido muchos errores, y yo pienso que estos cursos, estas presentaciones que nosotros hacemos, o con muchas personas, muchos profesionales hacen, lo hacemos pues con el fin de que los mantengamos siempre, como se dice, en la línea. Para muchos recordando, para otros aprendiendo, otros mejorando, y así. No es de que ya uno, porque es un profesional, se la sabe toda. No, pienso yo de que es importante de que todos tengamos siempre un momento, una dedicación a nuestros estudios, siempre volvamos a repasar las cosas que hemos aprendido, siempre tratemos de mejorar. Bueno, tal vez en este video fue un poco general, no me especifiqué mucho a ninguna bacteria. En los siguientes videos, hay muchos videos más que vamos a estar haciendo, sí, vamos a tener especificación de bacterias, como el caso de la Escherichia coli, de la Salmonella, de la sífilis, un sinnúmero de bacterias, su diagnóstico, hablando desde un punto de vista bacteriológico. Te invitamos a suscribirte, deja tu comentario, si hay alguna corrección te la agradecemos, no somos perfectos, tratamos de hacerlo mejor, pero queremos dar lo mejor de nosotros para que ustedes disfruten de nuestro video. Suscríbete y estate pendiente de nuestro siguiente video.